En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver un profeta? Sí, yo se lo aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de mí y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntese, por favor. Bien, al leer este evangelio, creo que es un evangelio que desconcierta un poco, porque Juan el Bautista se encuentra en la cárcel y entonces oye hablar lo que Jesús hace, y no concuerda muy bien con la idea que él tenía de lo que debía ser el Mesías. Según él, cuando anunciaba al Mesías, dice: él va a establecer la justicia. Ya tiene el hacha puesta abajo del árbol, y el árbol que no dé fruto, dice, será tirado y luego se va a ver el fuego, y es decir, todo árbol que no dé buen fruto será destruido. Ya dice, ya está el viento puesto al pie de la planta también. Toda planta mala, dice, va a ser arrancada. Y esa es como la idea. Luego para Juan fue un gusto, me imagino, ver cuando el Espíritu viene sobre Jesús y ve sobre él la señal y dice: este es. Y no tiene miedo después de decirle a los discípulos de él: miren, este es el Mesías. Y a la gente le dice: miren, a él es el que yo dije que ni siquiera soy digno de desatarle la correa de las sandalias. De él fue el que dijo: y él los bautizará con el agua y el Espíritu y el fuego. Él tiene el poder. Y entonces suceden ciertas cosas. Va a dar a la cárcel de Maqueronte y ya escucha lo que hace Jesús. Todo lo contrario. Jesús no ha castigado a nadie. Jesús no ha venido, no juzga a ninguna persona. Y entonces empieza a hacer otras cosas bien diferentes. Primero va a las fiestas, cosa que Juan el Bautista no hace, porque dicen ni siquiera tomaba vino. Bueno, era un hombre consagrado, un nazoreo. No probaba vino, no se cortaba el pelo, nada de eso. Era un hombre consagrado. Y entonces apartado allá en el desierto, con una vida muy austera, y Jesús hace lo contrario. Su primer milagro precisamente lo hace en unas bodas. Y cuando ya la gente se terminó el vino, todavía 7 tinajas de 100 litros cada una. Imagínense, 700 litros de vino para la fiesta. Una pachangolona, ¿no? Ya me imagino. Y es ahí donde Jesús aparece. Luego dice que Jesús va a comer con la gente, y no precisamente con los principales, no con los hombres religiosos, sino con la gente del pueblo. Peor tantito le dicen: y seas amigo, imagínense de quién, de las prostitutas. Y luego le dice a un pecador público como Zaqueo: oye, hoy quiero ir a tu casa. Y entonces empieza a tener unas relaciones que Juan el Bautista no entiende. Dice: ¿cómo es que Jesús, en lugar de hacer justicia, va y se junta precisamente con ellos? Y no solamente Juan el Bautista se lo cuestiona. Lo cuestionan también los fariseos. Dicen: si este fuera un profeta, se daría cuenta qué clase de mujer está ahí con él. No, y Jesús lo sabe. Es Jesús quien se pone a dialogar con una mujer que ha sido adúltera y que ha tenido 7 esposos. Y bueno, es Jesús quien se deja tocar por ellas, quien dialoga con ellas. Y algunos otros dirían:
Oye, pero la ley dice que debe morir a pedradas. ¿Y qué dice Jesús? No, no te juzgo. Jesús empieza a hacer cosas que como que no concuerdan con lo que tendría que ser el Mesías. Y más bien cuando le cuestionan, oye, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Y Jesús responde con ciertos hechos bien interesantes. Jesús responde desde el lado de la misericordia de Dios, desde el lado misericordioso. Porque Él no ha venido a juzgar, no ha venido a tumbar a nadie, sino al contrario. Encuentra que hay tanta gente herida y en muchas situaciones, de muchas maneras. Hay gente que vive en la opresión, en la injusticia. Gente que realmente ha sido olvidada. Gente que a lo mejor ya las grandes autoridades no veían, y porque eran tanta gente ya ni siquiera los volteaban a ver. Y es precisamente ahí donde Jesús pone el ojo. Es ahí donde Jesús tiene la presencia. Y es una presencia no solamente para animar. Dice, miren, vayan y platíquenle qué es lo que han visto y lo que han oído. Los cojos ven, los ciegos ven, los ciegos ven. Es un signo de una curación que hace Jesús. Curaciones, los cojos andan, son curaciones. Los leprosos quedan limpios de la lepra, son curaciones. Los sordos oyen, son curaciones. Y termina diciendo, y los muertos resucitan. Una sanación plena y total, y todavía más. Y a los pobres se les lleva la buena noticia. Porque yo creo que los pobres de aquel tiempo, como los pobres de ahora, reciben muchas noticias. Fíjense, Jesús no da una respuesta religiosa. Yo me atrevo a decir que Jesús jamás dijo un discurso religioso, jamás. La predicación de Jesús fue mucho más allá de encajonarse en un ambiente solamente de lo religioso y de lo piadoso, como a veces ahora lo hace la iglesia. Luego me preguntan, oiga padre, ¿y cuánto se estudia para ser sacerdote? 8 años. ¿Tanto estudia nomás para decir misas? Es que esa impresión damos, ¿verdad? Cuando hay tantas otras cosas que hacer y ya damos esa impresión. Y luego nosotros mismos, ¿verdad? Que nuestra fe, que es diferente a la religión, a lo religioso, nuestra fe la encerramos también dentro de una iglesia y de un templo. Y ahí se vive la fe en el templo. Bueno, la vivimos aquí en el atrio del templo, pero no va más allá. Porque sí, muchos ante todas esas situaciones, muchos dan respuestas muy religiosas, muy piadosas, muy persinadas, vamos a decir. Hay quienes ven tanta miseria y lo vemos, porque es imposible no ver toda la miseria humana que hay a nuestro alrededor, todo el sufrimiento, la angustia. Es imposible no verlo, aunque a veces quieran tapárnoslo, pero sí lo vemos. Bueno, ¿y cuál es la respuesta de la iglesia? Yo creo que tiene que ser la respuesta misma de Jesús. Jesús es un hombre de acción y dice lo que oyen y lo que ven. A la gente buena, a la gente pobre se les dice una buena noticia. Y a toda esta gente que sufre, pues realmente le da una respuesta también, lo sana. Jesús responde como vamos a decir, un curador, como un sanador. Y miren, yo creo que ahora en nuestra sociedad, en rostros muy concretos, hay gente que necesita sanarse. Por ejemplo, y no hay que taparnos los ojos, que hay muchos jóvenes y jovencitas que ya aquí en Cedral le entran a la marihuana y a otras cochinadas que por ahí les venden. Y no es para que los juzguemos solamente, son producto de algo, de una familia, son producto de una sociedad, ni modo. Y yo creo que son enfermos. Tanto alcohólico también, o otro tipo de sufrimientos. Miren, a veces hay gente que no quiere que lo veamos, pero sin embargo se ve. Porque si vemos, luego el pueblo reclama, y no queremos reclamos. A veces los de arriba no quieren reclamos, no quieren gente pensante. Yo digo, nos ponen unas cortinotas de humo como para que no veamos otras cosas que nos están sucediendo. Con todo respeto a esta jovencita Rubí, ¿verdad? Que es una niña que lo merece, ¿no? Pero es tanta la cobertura que le han hecho así en los medios nacionales y aquí mismo, la atención del gobernador, la atención del presidente municipal, la atención de no sé quién, de diputados. Ojalá y esa atención la pusieran, porque en San Luis hay muchas mujeres desaparecidas y esas no las vemos. Y no vemos el sufrimiento de todas las familias que han sufrido la desaparición de sus hijas, y que no son poquitas. Creo que ya rebasamos lo de Ayotzinapa aquí en San Luis, ¿eh? En Ayotzinapa fueron, ¿qué? 43. Y en San Luis llevan muchas más.
y ese sufrimiento y ese dolor. Eso nos habla de una sociedad que también tiene sus enfermedades, drogadicción, desapariciones, asesinatos y todo eso que sucede por ahí, y tenemos que dar una respuesta. Y posiblemente la respuesta sí tiene que ser una respuesta, sí, desde motivaciones de fe, pero una respuesta no más religiosa. Porque ¿qué vamos a hacer ante todas estas situaciones que le duelen a nuestro pueblo? Gente abandonada, gente pobre, todo lo que, enfermos y todo eso. A veces decimos, pues vamos a rezar y a pedirle mucho a Dios. Respuesta religiosa. Vamos a encomendarnos mucho a la Santísima Virgen de Guadalupe. Muy bien, una respuesta religiosa, perfecta. Pero se necesita una respuesta al estilo del Señor Jesús. Él responde con hechos. Al que sufre le tiende la mano. Los ciegos ven, concreto. Los sordos oyen, algo concreto. Los que son despreciados como los leprosos son integrados otra vez. Y yo sí creo que nuestra iglesia, la Iglesia Católica, le debe mucho a esta sociedad que cada vez parece que se enferma más. Decían una vez en un lugar que estuve por allá muy lejos, precisamente no en una universidad católica, en una universidad metodista, ahí en Sao Paulo, Brasil. Y cuando se dan cuenta que yo era sacerdote, me decían los mismos, los pastores evangélicos, lamentamos que en la Iglesia Católica se hayan metido los grupos carismáticos. Y yo, ¿por qué, oiga? Porque antes la iglesia tenía una gran presencia social aquí en Brasil, pero se meten los grupos carismáticos dentro de la iglesia y prefieren aleluya, gloria a Dios y bailarle a Dios que tener una presencia social. Se fueron por el lado muy religioso, y la presencia en esa sociedad que sufre, como fue la presencia de Jesús, una presencia fuera del templo. Jesús estuvo ahí con la gente en las casas, estuvo allí donde la gente sufre. No se metió al templo a rezar y a bailar. Jesús no dio una respuesta religiosa, ¿no? Sí, desde las motivaciones de su fe, de su relación con Dios, Jesús hizo esto. Y yo creo que la iglesia, lo primero que tiene que hacer nuestra iglesia es dejar de juzgar. Es lo primeritito, dice Jesús, no juzguen. ¿Por qué Él no vino a juzgar? Dice, yo no vine a juzgar al mundo primero. Porque los que son muy religiosos son los que juzgan a los otros. El que se siente sin pecado es el que quiere aventar la piedra, la primera piedra. Y dice Jesús, no juzguen. Para empezar, no estamos para juzgar, sino para tender la mano. Luego Jesús, cuando hace milagros, no lo hace de una manera, como decimos, populista, para ganarse la gente, ¿no? Las motivaciones de Jesús, lo dice el Evangelio, sintió compasión de toda esa gente que parecían ovejas sin pastor. Es decir, a Jesús lo mueve una real compasión por el que sufre. Yo diría dos cosas en nuestra iglesia, ¿verdad? Que es muy importante que tomemos de Jesús. Eso, no juzgar y tener compasión. Y la compasión nos va a mover y nos va a motivar a otras cosas mucho más importantes. Pues vamos a pedirle a Dios que seamos una iglesia como la que describe aquí, que haga la presencia de Jesús. Pero una presencia real, una presencia efectiva. Una presencia que sane. Y bueno, me toca a mí como presbítero, pero yo creo que nos toca a cada uno de nosotros creyentes. Nos ponemos de pie, por favor. Profesamos ahora nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y de